Saludos estimados, esta grabación es de la Universidad Mariana, perteneciente al programa de Maestría en Pedagogía, semestre 1 por la estudiante María Fernanda Aranda Romero para la materia Formación Ética y Ciudadana. En esta ocasión les voy a presentar el pitch sobre el documento La Ética Ciudadana frente al respeto de los saberes individuales y colectivos de Alejandro Ramos Chávez de la UNAM. Empezaré por esta frase: la virtud cambiaría el mundo. La ética es la virtud, por esa, desde los tiempos de Rousseau, se considera que aunque se tenga la libertad, el hombre debe ser un virtuoso que respeta los derechos de todos los ciudadanos, para que nosotros de esa manera podamos convivir de una manera adecuada y en sociedad. El autor cita que existen pocos estudios de ética ciudadana, los cuales deberían de ser grandes, ya que son los que rigen el comportamiento de una sociedad sana. En el presente documento se toma en consideración la ética ciudadana y las virtudes cívicas, y se hace un ejemplo de una discusión teórica sobre lo que viene a ser el plagio y cómo afecta su repercusión en la sociedad. En primera instancia, en el documento se va a hablar sobre el tema de la ciudadanía, en donde se van a ver las interpretaciones para diferenciar los planos civil y cívico. Para esto, para diferenciar este concepto, se habla sobre civismo y civilidad. La civilidad es visualizada como un estatus en que los individuos adquieren tanto derechos como obligaciones, libertades como restricciones, poderes como responsabilidades. La perspectiva de la civilidad es una actitud individual de preocupación por el bien público, es decir, colocarse la camiseta, actuar como una persona activa en la sociedad para ser una participación política en donde se defiendan los ideales, en donde se demuestre ese amor por la república, en donde esa participación y vinculación se permita reflejar en la política y el gobierno en general. El individuo no se va a ver como un ente, sino que va a ser alguien que esté con injerencia en los procesos de gobierno. Y también en el texto se define la cualificación homogénea. Todos tenemos la misma capacidad para participar, aunque existen diferencias, porque pues existe según los países, la política, la pobreza, que pueden afectar. Pero una de las cosas que al autor le preocupa es que el acceso a la información social es muy relevante, y en la sociedad se encuentra una diferencia. Hay personas que tienen acceso a esta información y hay unas personas que no la tienen. Por eso hace la recomendación que la sociedad que quiera una civilidad activa y participativa se esfuerce por encontrar esta información utilizando las TIC y en las bibliotecas. El segundo término, que es el civismo, quiere decir que son las pautas de comportamiento que le permiten a los individuos vivir en sociedad. El civismo ayuda a la sociedad para que se refleje un mutuo respeto entre todos, y así puede haber una participación y una aprobación social de una buena convivencia. Seguidamente en el texto se habla sobre la ética y las virtudes cívicas de la ciudadanía. Entre la ética ciudadana y las virtudes cívicas se destacan la tolerancia radical, la valentía cívica, la solidaridad, la justicia, el fronesis o la prudencia y la virtud intelectual, siendo para el texto la más relevante la virtud intelectual, ya que se viene a dar como la virtud más sobresaliente y con mayor participación. Esta permite al ciudadano tener una activa participación, y en donde por medio de su discurso y su redacción permite mostrar su manera de pensar y permite a la sociedad abrir nuevos paradigmas y nuevos puntos de vista. También le permite, y esta virtud intelectual, desarrollar un respeto a los saberes individuales y colectivos, a una construcción colectiva. Por eso se destaca el término moralidad, que es entendida como las costumbres de comportamiento que guían la vida de las personas en sociedad. Seguidamente, el autor habla sobre lo que es el plagio y su impacto social. En él hace unas definiciones de Soto, en donde se identifica que el plagio ocurre cuando se toman ideas o palabras escritas por otros sin reconocer de forma directa el haberlo hecho. Se produce también al presentar como propio un trabajo de forma parcial o total sin ser el autora de dicho trabajo. El autor de mala fe deliberadamente al copiar la propiedad intelectual de otros para producir un daño a autores originales, o se considera que se comete plagio al copiar cualquier objeto de fondo, de forma, ya sea de situación, de desarrollo, incluso simple una frase. Entonces, según estas definiciones, cualquier apropiación
voluntaria de un texto o involuntaria y hace que sus trabajos puedan ser considerados que tienen plagio. Por lo tanto, compañeros, les recomiendo que tengan cuidado cuando hacen una cita en un texto, siempre citar adecuadamente a los autores para que no tengan que tener algún problema legal. Cometer un plagio se atenta contra los derechos de autor y también es algo éticamente reprochable. Nosotros tenemos que hacer un marco de referencia correcto y tenemos que tener mucho cuidado, ya que el acceso a internet permite consultar muchos textos y también permite encontrar mucha información. Por eso cada vez que utilicemos internet, también como los textos o de bibliotecas, debemos de hacer una adecuada citación para no cometer este error. Se ha llegado a argumentar que se debe considerar el plagio como un delito. Y entonces, ¿por qué se considera así? Por estas razones: porque es un acto consciente, porque se oculta la fuente original, porque tiene la intención de engañar al lector. El plagio genera un descontento y hace una negativa, es un ataque directo a la ética cívica. Por eso nosotros con la civilidad debemos de tener una noción de respetar, que no redunden en procesos de incivilidad. Los casos de plagio son acciones que se ubican en sentido de ideas generales de civilidad y están sujetas a castigo social. El autor del plagio cita unos principales que vienen a ser los de Perú, del candidato Acuña presidencial, el cual fue descalificado, pasó de un segundo puesto a salir ya completamente en competencia de la presidencia por haber hecho un plagio en su tesis doctoral. En Alemania también existen muchos casos y es donde más severos son, en más casos. Rumania con el ministro Víctor Ponta, el cual en ese momento no renunció, pero después de un tiempo el peso por decirlo, del castigo moral fue el que le obligó a renunciar. En Colombia está el caso de Luz Mari Giraldo, en donde Rosa María Londoño Escobar denunció que encontró en plagio a Luz Mari Giraldo, la cual era una docente y era directiva de la Pontificia Universidad Javeriana. La Fiscalía en el diciembre de 2002 encontró méritos para señalar como responsable a Luz Mari Giraldo de violación de derechos de moral de autor, por lo cual fue sentenciada. Y finalmente les presento la bibliografía referencia, en donde se puede ver el documento principal y unos documentos adicionales que pueden ayudar a orientarlos sobre la ética ciudadana y la parte del plagio. Muchas gracias por su atención.